Hola gente, hoy vamos a hablar de la ley de gravitación universal de Newton. Cómo calcular la fuerza con la cual dos cuerpos se atraen entre sí. ¿Y qué relación tiene esto con el peso que todos los objetos sienten sobre la superficie terrestre? Además, un poco a la manera de Julio Verne en De la Tierra a la Luna, vamos a ver cómo calcular la velocidad necesaria para disparar un proyectil y tal que se libre, digamos, del campo gravitatorio terrestre y pueda alcanzar algún objetivo. Vamos a ver entonces cómo calcular la velocidad de escape. La ley de gravitación universal describe la interacción gravitatoria y fue formulada por Newton y publicada en su libro Principia Mathematica a fines de la década de 1680. Todo comenzó cuando vi caer esa manzana. En ese instante tuve la gran idea. Luego la interacción gravitatoria fue refinada por Einstein en el año 1915 en su teoría de la relatividad general. Pero la ley de gravitación universal publicada por Newton da resultados muy confiables para la mayoría de los casos en que interactúan dos cuerpos gravitatoriamente. Esta ley establece que la fuerza con la que se van a atraer dos masas, m1 y m2, separadas a una distancia r, es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia que las separa elevada al cuadrado. Y la constante de proporcionalidad es esta constante g, que se llama constante de gravitación universal y vale aproximadamente 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado por kilogramo cuadrado. El signo menos que aparece en la fórmula de la fuerza se debe a que si tomamos el origen de coordenadas en la masa m1, el vector posición r de la masa m2 apunta en este caso, por ejemplo, hacia la derecha. Y como la fuerza gravitatoria es atractiva, entonces el vector fuerza que actúa sobre la masa m2 va a aplicarse en sentido contrario al del vector posición. Y de ahí surge este signo menos. Por supuesto, por el principio de acción y reacción, sobre la masa m1 va a aparecer una fuerza F' que va a ser igual y de sentido contrario a la fuerza F que actúa sobre la masa m2. En el caso especial en el que el cuerpo de masa m1 sea la Tierra y el cuerpo de masa m esté ubicado sobre la superficie de la Tierra, entonces la ley de gravitación universal de Newton se convierte de esta forma en donde la masa 1 se reemplaza por la masa de la Tierra, r por el radio de la Tierra, y esta fuerza se convierte en el peso. Vemos entonces que el producto de la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra al cuadrado es una constante que, si hacemos las cuentas, da aproximadamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y a esa constante la llamamos g minúscula, aceleración debida a la gravedad terrestre. Y así expresamos el peso de un cuerpo como masa por aceleración de la gravedad. Fíjense que en este caso estamos haciendo una aproximación, ya que como el radio de la Tierra es cerca de 6.400 kilómetros y las diferencias de nivel en la Tierra pueden ser desde una fosa abisal a 10 kilómetros de profundidad hasta la montaña más alta de la Tierra, que aproximadamente tiene una elevación de 10 kilómetros, el error que efectuamos al suponer siempre que el cuerpo de masa m está a la misma distancia es despreciable frente al radio de la Tierra de 6.400 kilómetros. Y podemos considerar que la aceleración de la gravedad terrestre es prácticamente constante en toda la superficie de la Tierra. Lo que queremos calcular ahora es con qué velocidad deberíamos disparar un proyectil de masa m desde la superficie de la Tierra para que quede
de alguna manera, liberado de la atracción gravitatoria terrestre, para que pueda viajar por el espacio a cualquier lugar del universo. Por supuesto, este es un caso hipotético en el que consideramos únicamente la atracción gravitatoria terrestre. Y para eso vamos a calcular cuál es la velocidad esa a la que tenemos que disparar el proyectil para que pueda llegar a cualquier lugar del universo. Para eso tenemos que hacer uso de conceptos de energía. Sabemos que la energía mecánica total es igual a la suma de las energías potencial más la energía cinética. Y que esta energía mecánica total se mantiene constante a lo largo del movimiento de este proyectil, siempre que no actúen ninguna otras fuerzas externas. La energía cinética la podemos calcular fácilmente para el proyectil con la formulita 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero veamos cómo calcular la energía potencial a una distancia r de la Tierra. Para eso hacemos uso de que el trabajo de la fuerza F, de esta fuerza gravitatoria, al mover el cuerpo desde la superficie de la Tierra hasta un punto P, a una distancia RP, es igual a menos la variación de la energía potencial entre esos dos puntos. Luego lo que tenemos que calcular es el trabajo de la fuerza F. Y para eso tenemos que usar la fórmula del trabajo de una fuerza, producto escalar por la distancia recorrida, pero como la fuerza es variable a lo largo de la distancia, entonces tenemos que ir integrando de a pedacitos entre las posiciones RT y la posición RP. Cuando hacemos estas cuentas, nos va a resultar que la energía potencial de la masa m en un punto R, a una distancia r del centro de la Tierra, es igual a menos la constante g de gravitación universal por la masa de la Tierra por la masa m dividido la distancia que esté de la Tierra. Fíjense qué parecida es a la fórmula de la fuerza, en donde aquí aparece en el denominador r cuadrado y acá r. Pero hay que prestar especial atención que la fuerza es un vector y la energía potencial es un escalar. La fuerza se mide en Newton, unidad de fuerza, y la energía potencial en Joule, que es la unidad de energía en el Sistema Internacional de Unidades. Luego, como la energía mecánica total es constante a lo largo del movimiento de la masa m, vamos a plantearla en los dos puntos extremos, es decir, la energía mecánica total en la superficie de la Tierra y la energía mecánica total a una distancia RP. Ahora, si queremos que esta distancia RP tienda a infinito y que nuestro proyectil llegue a esa distancia muy lejana, RP tendiendo a infinito, con velocidad cero, entonces el término de la derecha de esta igualdad se anula, porque estamos dividiendo por una distancia que tiende a infinito y la velocidad v sub rp pedimos que sea cero. Podemos despejar entonces cuál va a ser la velocidad v sub rt a la que tenemos que disparar el proyectil de masa m desde la superficie de la Tierra, y usando la formulita que habíamos deducido antes para la aceleración debida a la gravedad terrestre, podemos calcular la velocidad de escape. Y esa velocidad de escape es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el módulo de la aceleración debida a la gravedad terrestre por el radio de la Tierra. Y esta resulta aproximadamente en 11.200 metros sobre segundo. Aquí, por supuesto, no consideramos ninguna otra fuerza externa, la interacción con ningún otro cuerpo, ni tuvimos en cuenta el movimiento de rotación de la Tierra, que puede dar un impulso adicional para que esta velocidad a la que tenemos que disparar el proyectil
varíe levemente. Tengan en cuenta que en el ecuador la velocidad tangencial de rotación de la Tierra es de unos 465 metros sobre segundo. Y dependiendo de la latitud, esta va a cambiar. Pero bueno, aquí no tenemos en cuenta ninguno de estos factores. Y más allá de eso, si planteamos que queremos que el cuerpo llegue a una determinada posición con una determinada velocidad, aplicando esta fórmula, podemos calcular la velocidad a la que tendría que salir disparado ese proyectil desde la superficie de la Tierra. En esta simulación vamos a realizar el disparo de un proyectil desde la superficie de la Tierra. Si lo disparamos verticalmente desde el punto en donde realicemos ese disparo, entonces ese proyectil va a describir un movimiento de tiro vertical y caída libre. Si le damos un cierto ángulo con determinada velocidad inicial, vamos a lograr en general parábolas de tiro. Va a existir una velocidad a la cual el disparo del proyectil va a lograr que ese proyectil nunca caiga, que describa una trayectoria aproximadamente circular alrededor del planeta. Si incrementamos ahora la velocidad de disparo, vamos a lograr que el proyectil se aleje más de la Tierra, que describa una órbita elíptica con un punto de afelio cada vez más alejado de la Tierra, en tanto incrementemos más esa velocidad inicial del disparo. En este caso, el proyectil describe una órbita elíptica. Si la velocidad con la que disparamos a este proyectil supera una cierta velocidad, que es la velocidad de escape, si es mayor o igual que la velocidad de escape, el proyectil ya se aleja definitivamente de la Tierra, es como que se libera de la atracción gravitatoria que haría que el proyectil vuelva a describir una órbita alrededor de la Tierra. Ahí ya se aleja definitivamente en una trayectoria hiperbólica y ya para no regresar. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya resultado útil y nos vemos en el próximo.